En contexto, tiempo de conocer, analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Y si tenemos que hablar de un conflicto que ha llamado la atención internacional, tenemos que hablar de lo que ocurre en Israel y la Franja de Gaza. Sí, se ha declarado una tregua después ya de más de 7 semanas casi de estar en conflicto, en constantes bombardeos y también entre treguas y paros que han no sido respetados realmente por ambas partes. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora entonces? Se declara esta tregua y ¿qué podría ocurrir? Ahora podría iniciar quizá otra vez un diálogo, un proceso, unas negociaciones de paz para eso y para entender cómo esto quizá nos podría repercutir y por qué nos interesa realmente lo que está pasando en esa parte del mundo. Le damos la bienvenida al analista internacional Roberto Wagner. Roberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, empecemos entonces hablando de esa tregua que se da entre Israel y Hamás, básicamente, quienes tienen el poder de la Franja de Gaza. ¿Por qué tan importante esta tregua? Después de 7 semanas de conflicto, de más de 1.500 muertes, más de 2.000 muertes, creo yo, de palestinos, ¿por qué tan importante esto? Bueno, la primera razón es precisamente por eso, porque es ya ponerle fin a un conflicto que ha sido muy sangriento, que ha generado muchísimas víctimas civiles, entre ellos muchos niños, muchas mujeres, pero también políticamente relevante porque estamos viendo que este es el conflicto más complejo que actualmente existe, pero que se está desarrollando alrededor del mismo, se están desarrollando otra serie de conflictos que hasta qué punto un derrame de las condiciones de lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak y en otras partes del mundo pueden venir y generar, o sea, llevarnos a un conflicto que sea disfuncional. Un conflicto disfuncional significa un conflicto que ya no puede ser controlado. Claro, Un ¿y qué es lo conflicto, que, perdón Roberto, qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es esa alarma, te podría decir, que en la cual dijeron ambas partes, bueno, ahora sí vamos a parar, porque se había intentado dar una tregua semanas atrás, ¿no? Pero sí. ¿qué elemento principal o qué es el elemento básico ahora que realmente llevó a esta tregua? Para mí el elemento fundamental dentro de lo que es este conflicto es que se ha dado cuenta Israel de la capacidad de resistencia que tiene Hamás en la Franja de Gaza, por un lado. Y por otro lado también lo que ha sido, digamos, ya la neutralización o por lo menos la identificación de ciertos elementos eh, eh, propios de esa resistencia que tiene Hamás en la Franja de Gaza, que les permiten ahora, digamos, a Israel también venir y tomar una serie de decisiones políticas, estratégicas, para tratar de, digamos, generar más certeza sobre cómo puede desarrollarse ese conflicto y las futuras negociaciones que dentro de un mes ya se empiezan a tocar puntos específicos que se acordaron en la tregua. ¿Y cómo vemos el futuro de estas negociaciones? Yo lo veo muy difícil, o sea, yo veo, digamos, hasta qué punto, digamos, va a lograr, por ejemplo, ceder Israel en alivianar lo que es el bloqueo que tiene la Franja de Gaza, o sea, abrir más los pasos que existen en Egipto y y en Israel. Y por otro lado también, hasta qué punto va a estar, qué capacidad va a tener jamás de venir y controlar a otros grupos que no se asocian directamente con ellos, pero que también son grupos militantes y combatientes. Un elemento muy curioso es que algunas figuras, líderes de estos grupos y también algunos de los líderes operativos de Hamas que, o sea, hicieron apariciones en público después de que se declaró la tregua, que es algo muy interesante porque suelen estar muy bien escondidos Recluidos, claro. porque saben que son objetivos. Entonces eso simbólicamente significa mucho hasta qué punto ellos también fueron parte de las negociaciones o no. Bueno, aprovechando, Roberto, este conflicto, como mencionas, no es el único, es uno de los más complejos, pero hay varios que se están Claro. dando dentro de esa región. Mencionábamos a Ucrania, mencionamos Libia, Irak, está este conflicto en Israel. ¿Cómo está desestabilizándose esta región o cómo impacta esto, digamos, al resto de la comunidad internacional, los conflictos que estamos viendo ahora en esta región, Roberto? Pues es una región geopolíticamente, históricamente muy importante, si vemos desde lo que es todo lo de Eurasia central, del mar Mediterráneo, pensando lo que sería por ejemplo Libia, y nos vamos hasta lo que es el Mar Negro, precisamente con lo que es Ucrania. Es una región muy rica en recursos, digamos muy importante en cuanto a rutas comerciales, es todo el paso que ha comunicado Occidente con Oriente, y la forma en la que está cambiando geopolíticamente, pero de una forma muy violenta, con la aparición de nuevos grupos,
Pues es una cuestión preocupante porque nuevamente, como decía antes, hasta qué punto los conflictos que se están dando pueden derramar a una escala que generen un conflicto internacional, o sea, mucho más fuerte, claro, y que se convierta esto en una situación disfuncional, o sea, fuera de control de las partes. Entonces esto, recordémonos que siempre sigue siendo una región muy rica en petróleo, muy rica en gas natural, y entonces también las complicaciones económicas, claro, que puede tener esto, y las complicaciones también en cuanto a lo que son las relaciones muchas veces de poder, de cooperación con otras partes del mundo que pueden ser puestas o sea, pueden, digamos, detenerse con tal de enfocar, digamos, energías en lo que es nuevamente toda esta región. Perfecto. Y para terminar, Roberto, ¿qué lecciones está aprendiendo la comunidad internacional? Y cuando hablo de comunidad internacional me refiero a las grandes potencias, ¿verdad? Estados Unidos, a Gran Bretaña, a otros países europeos que son los que usualmente están involucrados o se llegan a involucrar en este tipo de conflictos, lo que pasa en Irak, ¿no? Mencionábamos Estados Unidos creyendo que podría establecer la democracia en ese país, Libia ahora después de que cae Gaddafi en conflictos también. ¿Qué lecciones están aprendiendo? Si es que se está aprendiendo algunas. Sí, yo creo que la lección más importante es que, digamos, o sea, el mundo sigue teniendo existe una serie de riesgos y peligros que nosotros, que muchas veces por ser muy bien intencionados o por esa buena intencionalidad que puede tener en un momento dado la comunidad internacional para venir y solucionar estos conflictos, pues esto genera más problemas de los que originalmente se tienen. Ese idealismo con el cual pretendemos intentar de solucionar ciertos problemas, que es algo curioso porque hace 100 años, bueno, se conmemora lo que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial también hubo una noción muy idealista de cómo el mundo debería ser y nos olvidamos muchas veces de cómo es. Claro. Entonces yo creo que estamos como que estuviéramos pasando otra vez por una fase de esa forma en donde tenemos a muchos gobiernos internacionales soñando con cosas, con objetivos o aspiraciones que lamentablemente no se pueden lograr si no se hacen sacrificios en el presente, y no están dispuestos a hacer esos sacrificios y entonces generando así problemas mucho más serios de los que originalmente se tenían. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por tu análisis, siempre interesante conocer lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A usted, Roberto, y a ustedes en casita, como siempre también queremos compartir junto a ustedes y querer escuchar sus opiniones. ¿Qué opina entonces de lo que está ocurriendo, esta tregua que se ha dado y de los combates que ya duraron 7 semanas entre Israel y el gobierno de Hamás? ¿Qué opina de los combates militares que se han dado entonces entre israelíes y palestinos? Déjenos saber, por favor, nuestras comunicaciones, nuestras vías están abiertas las 24 horas del día, usted sabe, a través de nuestras redes sociales. Con esto nosotros vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana.